Lupita, de 9 años, siempre ha disfrutado ir a misa todos los domingos en la parroquia de Santa María en Guadalajara. La niña se despertó temprano cantando, emocionada por participar en el coro infantil justo después de la celebración de las 10 de la mañana. Pero de repente, todo cambió. Durante 3 domingos seguidos, Lupita empezó a suplicar a su madre que no fuera más a la iglesia, diciendo que estaba enferma con dolor de estómago y fiebre. A cada insistencia de Beatriz, la chica se encerraba en la habitación llorando, desesperada, como si huyera de algo aterrador. El padre Javier Hernández fue el sacerdote más querido de toda la colonia del Valle, respetado por todas las familias y admirado por su dedicación a los niños. Ninguna madre, ningún padre sospechaba de él, pero cuando Beatriz decidió seguir al sacerdote en secreto, movida por un instinto maternal que gritaba en su pecho, lo que descubrió dejó a toda la comunidad con los pelos de punta. Pero para entender cómo llegamos a este momento de descubrimiento impactante, hay que retroceder unas semanas cuando todo aún parecía normal, cuando la vida de Beatriz y Lupita fluía sin contratiempos, protegidas por la rutina y la fe que compartían en la comunidad de la parroquia de Santa María. Beatriz Morales tiene 35 años y trabaja como enfermera en una clínica en el sur de Guadalajara. Su rutina es intensa, llena de turnos agotadores y servicios que requieren no solo habilidad técnica, sino también mucha sensibilidad emocional. Aún así, siempre encontraba la fuerza para estar presente en la vida de su hija, para ofrecer amor incondicional y crear un entorno seguro para que Lupita creciera. Beatriz ha sido madre soltera desde que la niña tenía solo 2 años, cuando su padre decidió seguir otro camino y dejó atrás la responsabilidad de cuidar de su hija. Desde entonces, Beatriz ha aprendido a ser fuerte, a ser madre y madre a la vez, a compaginar el trabajo agotador con el cuidado diario de un niño que dependía totalmente de ella. Siempre ha sido una mujer decidida, protectora y vigilante, pero también cariñosa y dedicada. Para Beatriz, Lupita no era solo su hija, era la razón de cada esfuerzo, cada sacrificio, cada sonrisa. Lupita, en cambio, siempre ha sido una chica alegre, estudiosa, llena de vida. A los 9 años, tenía ese brillo en los ojos de alguien que aún ve el mundo con inocencia y esperanza. Era un niño seguro de sí mismo, que no tenía miedo de hablar, de jugar o de expresarse. En la escuela primaria Benito Juárez, donde estudió desde los 6 años, Lupita era conocida por ser una alumna diligente y participativa, siempre levantando la mano para responder a las preguntas de su profesor. A sus amigos les encantaba su compañía y a ella le encantaba estar rodeada de gente, risas, juegos en el patio durante el recreo. Pero lo que más amaba a Lupita, por encima de todo, era cantar. Su voz, dulce y afinada, resonaba por la casa cada mañana, llenando cada habitación con melodías infantiles y canciones religiosas que aprendía en el coro de la iglesia. La parroquia de Santa María estaba a solo 4 manzanas de la casa donde vivían Beatriz y Lupita en la colonia del Valle. Un barrio tradicional de Guadalajara, lleno de familias trabajadoras, vecinos que se conocían por su nombre, niños jugando en las aceras al anochecer. La parroquia no solo era un lugar de oración, sino el verdadero centro de la vida comunitaria. Allí se celebraban festivales religiosos, ferias, reuniones juveniles, grupos de madres y catequesis. Era un espacio de acogida, de pertenencia, donde cada familia encontraba apoyo espiritual y emocional. Beatriz asistía a misa todos los domingos desde que se mudó a esa colonia, hace más de 7 años. Para ella, la iglesia era un refugio, un lugar donde podía renovar su fuerza, dar gracias por las bendiciones y pedir protección para su hija. Y el padre Javier Hernández
fue la figura central de todo esto. Con 15 años de trabajo en la parroquia de Santa María, fue el sacerdote más respetado y querido de la región. Su voz calmada durante las homilías, sus palabras reconfortantes en momentos de dolor, su disposición a escuchar confesiones y dar consejos le convirtieron en una referencia para cientos de familias. El padre Javier tenía unos 50 años, con canas a los lados y una sonrisa suave que transmitía confianza. Siempre saludaba a los fieles en la puerta de la iglesia después de cada misa, estrechando la mano de los hombres, besando la frente de las ancianas, acariciando con ternura la cabeza de los niños. Su impecable sotana negra, el crucifijo colgando del pecho, la Biblia siempre en sus manos, reforzaban la imagen de un hombre dedicado a Dios y a la comunidad. Nadie, absolutamente nadie, sospechó jamás de él. Al contrario, todas las madres dieron gracias a Dios por tener a un sacerdote tan atento, tan cerca de los niños, tan disponible para ayudar. Nadie imaginó que tras esa sotana, esa sonrisa amable y esas palabras acogedoras, se ocultaba un oscuro secreto, una verdad aterradora que cambiaría para siempre la vida de varias familias en la colonia del Valle. En este vídeo descubrirás cómo una madre confiaba en su instinto maternal, incluso cuando todos a su alrededor decían que estaba exagerando, que veía el mal donde no lo había. Verás cómo pequeñas señales que la mayoría de la gente ignoraría o consideraría normales, se convirtieron en la clave para salvar no solo la vida de una niña, sino también de varias niñas que sufrían en silencio. Verás cómo el valor de una mujer, la determinación de no rendirse incluso ante el miedo y la soledad, pueden cambiarlo todo en cuestión de horas. Cada palabra aquí, cada detalle, cada emoción reportada se basa en hechos reales ocurridos en una parroquia de México, una historia que nos enseña profundas lecciones sobre protección, vigilancia y confianza en el instinto maternal. Esta es una historia real que ocurrió en una parroquia de México y que nos enseña la importancia de confiar en el instinto maternal, incluso cuando todos a nuestro alrededor dicen que estamos equivocados. Como madres, sabemos que algo dentro de nosotros siempre nos alerta cuando nuestros hijos están en peligro. Es una voz interior, una opresión en el pecho, una incomodidad inexplicable que nos hace darnos cuenta de que algo no va bien, incluso cuando todos los signos externos parecen normales. Beatriz estaba a punto de descubrir que este sentimiento no falla, que existe por una razón, que se le dio a cada madre como una herramienta de protección. ¿Qué harías si tu hija empezara a tener miedo de alguien en quien todos confías? ¿Y si cambiaba de comportamiento de repente, sin una explicación aparente? Si suplicara no ir a un lugar que siempre ha amado. Si has llegado hasta ahora, es porque la historia real te interesa, porque entiendes la importancia de escuchar historias reales que pueden enseñarnos a proteger mejor a nuestros hijos. Ayuda a que este contenido llegue a más gente. Deja el like, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia que pueda marcar la diferencia en la vida de otras familias. Hace 3 meses, todo era completamente diferente. Lupita se levantaba temprano todos los domingos, sobre las 7 de la mañana, ya tarareando emocionada porque sabía que era el día para ir a la iglesia. La niña saltó de la cama con energía, corrió a la habitación de su madre y anunció entusiasmada que era hora de prepararse para la misa. Beatriz, incluso cansada por los turnos de la semana, sonrió al ver esa alegría genuina en los ojos de su hija. Juntas fueron a la cocina, donde Beatriz preparó el tradicional desayuno dominical. Chilaquiles verdes con salsa picante suave, queso fresco rallado por encima, crema mexicana y unos trozos de cebolla roja.
A Lupita le encantaba ese plato. Lo comía con apetito mientras le contaba a su madre las canciones que ensayarían en el coro esa mañana. Después del desayuno, la chica corría a su habitación para elegir el vestido más bonito que tenía en su armario. Tenía 3 vestidos especiales para los domingos. Uno azul con flores blancas bordadas, uno rosa claro con un lazo en la espalda y otro amarillo con volantes en el dobladillo. Lupita siempre se aseguraba de combinar el vestido con una cinta de colores en el pelo, que Beatriz ataba con cuidado, haciendo un lazo perfecto. La madre peinaba suavemente el largo y oscuro cabello de su hija, mientras Lupita charlaba sobre sus amigas del coro, sobre las actuaciones que hacían en las fiestas de la iglesia, sobre cómo el padre Javier decía que tenía la voz más hermosa de todas las chicas. La parroquia de Santa María estaba a solo 4 manzanas, así que siempre iban andando. La ruta era tranquila, atravesando las calles arboladas de la colonia del Valle, pasando junto a las casas de los vecinos que también salían a misa, intercambiando saludos, comentando el tiempo y las noticias de la semana. La iglesia era el verdadero centro de la vida comunitaria. No era solo un edificio de oración, sino un espacio donde todas las familias se reunían, compartían sus vidas, celebraban juntas y se apoyaban. Había bautizos, primeras comuniones, bodas, velatorios. Allí los niños hicieron amistades que duraron años. Las madres intercambiaron experiencias sobre la educación de sus hijos. Los hombres hablaron sobre trabajo y fútbol, mientras esperaban a que comenzara la misa. Cuando llegaban a la iglesia, Lupita siempre corría hacia la puerta principal, donde solía estar el padre Javier antes de la celebración, saludando a los fieles que llegaban. La chica se acercó con una enorme sonrisa en el rostro, y el sacerdote la recibió con cariño, acariciándole la cabeza y haciendo algún comentario amable sobre lo guapa que estaba ese domingo. «Mamá, el padre Javier dijo que canto como un angelito». Lupita gritó feliz, corriendo de vuelta hacia Beatriz, con los ojos brillando de orgullo y alegría. Beatriz sonrió, agradecida de tener una comunidad tan acogedora, de tener un sacerdote tan dedicado a los niños, de ver a su hija tan feliz y segura en ese entorno. Durante la misa, Lupita se sentaba junto a su madre en los bancos de madera de la nave central, pero cuando llegaba el momento de cantar el coro, subía al altar lateral, donde estaba el grupo de niños. Había unas 15 niñas, todas entre 7 y 11 años, vestidas con sus mejores ropas de domingo, sosteniendo sábanas con la letra de las canciones. El padre Javier siempre se aseguraba de agradecer públicamente al coro, diciendo que las voces de los niños eran como ángeles cantando a Dios, que alegraban el corazón de todos los presentes. Beatrice, sentada entre los fieles, sintió que el pecho se le hinchaba de orgullo al oír la voz de su hija destacar entre las demás, afinada, segura, llena de vida. Después de la misa, los niños del coro solían quedarse unos minutos más en la iglesia, charlando y jugando en el patio lateral, mientras los padres terminaban de saludar a sus conocidos, intercambiando unas palabras con el sacerdote y organizando detalles sobre las actividades de la semana. Beatriz solía aprovechar la oportunidad para hablar con otras madres. Su compañera Rosa, doña Carmela, doña Lucía, mujeres que conocía desde hacía años y con quienes compartía las alegrías y dificultades de la maternidad. Lupita jugaba con sus amigas, corría por el patio, reía a carcajadas, sin prisa por irse. Era un entorno seguro y familiar, donde Beatriz nunca, ni por un segundo, imaginó que su hija pudiera estar en peligro. El padre Javier siempre saludaba a los niños con cariño, llamaba a cada uno por su nombre, preguntaba por el colegio, las notas, sus juegos favoritos. Tenía una memoria impresionante y recordaba detalles de cada familia, de cada niño. Esto hacía que todos se sintieran especiales,
bienvenidos, importantes. Las madres daban gracias a Dios por tener a un sacerdote tan humano, tan presente, tan diferente de otros sacerdotes distantes y fríos que conocían de otras parroquias. El padre Javier era visto como un verdadero pastor, un hombre de Dios que vivió para servir a su comunidad. Pero entonces todo empezó a cambiar. Fue exactamente hace 3 semanas, un domingo de octubre. Beatriz recuerda perfectamente esa mañana, porque fue la primera vez que sintió algo diferente, algo que la molestó profundamente. Lupita estuvo extrañamente callada durante el desayuno. La chica no cantó, no sonrió, no parloteó como de costumbre. Revolvió los chilaquiles del plato con el tenedor, empujando la comida de un lado a otro, pero no se llevó nada a la boca. Beatriz, que conocía cada expresión, cada gesto, cada estado de ánimo de su hija, se dio cuenta de inmediato de que algo iba mal. ¿No quieres comer? ¿Estás enfermo?, preguntó Beatriz, levantándose de su silla y caminando hacia su hija. Tocó la frente de Lupita con la palma de la mano, comprobando si tenía fiebre. La piel era normal, sin calor excesivo. La chica apartó la mirada, fijando la vista en el plato, y respondió en voz baja, casi un susurro. «No quiero ir a misa hoy. Mamá, me duele el estómago». Beatriz frunció el ceño, sorprendida. Lupita nunca se había quejado de ir a la iglesia, nunca había pedido quedarse en casa los domingos. La misa y el coro eran las actividades favoritas de la chica, algo que esperaba con ilusión toda la semana. ¿Dolor abdominal? ¿Desde cuándo, mi amor?, preguntó Beatriz, sentándose en la silla junto a su hija, intentando entender qué estaba pasando. Lupita se encogió de hombros, sin mirar a su madre, y murmuró: «Desde que me desperté, creo que comí algo que me hizo sentir mal». Beatriz analizó la situación. Era posible que la chica realmente estuviera en alguna indisposición temporal, quizá algo que había comido el día anterior en el colegio. Pero había algo en el tono de voz de Lupita, algo en la forma en que evitaba el contacto visual, que incomodaba a Beatriz. «Vamos, hija, es solo hoy. Te perderás el ensayo del Festival de la Virgen de Guadalupe. Las chicas te echarán de menos», insistió Beatriz con suavidad, intentando animar a su hija. La fiesta de la Virgen de Guadalupe fue uno de los eventos más importantes de la parroquia, celebrado el 12 de diciembre. El coro llevaba semanas ensayando, preparando canciones especiales para la celebración. Lupita siempre mostraba mucha emoción por este festival, contaba los días, hablaba del vestido especial que llevaría, de las canciones que cantarían. Pero ese domingo, cuando oyó mencionar el festival, la chica no mostró entusiasmo. Al contrario, sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quiero irme, mamá». «Por favor», dijo Lupita con la voz temblorosa, los labios empezando a temblar. Y antes de que Beatriz pudiera decir algo más, la chica se levantó de la silla y corrió hacia el dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Beatriz se quedó sentada en la cocina, confundida, preocupada, sin entender lo que acababa de pasar. Escuchó el sonido de sollozos ahogados provenientes de la habitación de su hija. Algo dentro de Beatriz se tensó, una sensación extraña, una incomodidad que no sabía nombrar, pero intentó convencerse de que era solo una indisposición, quizá un momento de rabieta infantil, quizá cansancio. Decidió no forzar a su hija. Se levantó, fue a la habitación de Lupita, abrió la puerta despacio y vio a la chica tumbada en la cama, abrazando al osito de peluche, llorando suavemente. «Muy bien, mi amor. Puedes quedarte en casa hoy. Vamos a descansar, y si no mejoras, mamá te llevará al médico mañana», dijo Beatriz, sentándose al borde de la cama y acariciando el pelo de su hija. Lupita no respondió, simplemente siguió abrazando al osito de peluche, con la cara oculta en la almohada. Beatriz se quedó allí unos minutos, en silencio, sintiendo cómo se le apretaba el corazón.
No fue a misa ese domingo. Se quedó en casa, observando a su hija, intentando entender qué estaba pasando. Pero Lupita no dijo nada más al respecto, y a lo largo del día pareció mejorar, volviendo a jugar, ver la tele y comer con normalidad. Beatriz intentó convencerse de que había sido solo un episodio aislado, algo fugaz, sin importancia. Pero el domingo siguiente volvió a ocurrir, y esta vez fue peor. Lupita se despertó temprano, pero no cantó, no mostró ninguna emoción. Cuando Beatriz la llamó para desayunar, la chica tardó mucho en salir de la habitación. Y cuando por fin apareció en la cocina, Beatriz se dio cuenta de inmediato de que algo iba muy mal. La chica estaba pálida, con ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido bien. Y cuando Beatriz se tocó la frente, sintió que estaba cálida. «Lupita, ¿tienes fiebre?», exclamó Beatriz, preocupada. La chica negó levemente con la cabeza y murmuró: «No quiero ir a misa, mamá. Me siento mal». Beatriz tomó el termómetro y tomó la temperatura de su hija, pero el termómetro marcaba solo 36, 8 grados, una temperatura completamente normal. Beatriz frunció el ceño, confundida. La frente de la chica estaba caliente al tacto, pero el termómetro no indicaba fiebre. Volvió a la habitación de Lupita y miró a su alrededor, intentando entender qué estaba pasando. Fue entonces cuando notó algo extraño. La lámpara junto a la cama estaba encendida y la lámpara estaba caliente, muy caliente. Beatriz tocó la lámpara con cuidado y se dio cuenta de que estaba ardiendo. Miró a su hija, que inmediatamente apartó la vista, avergonzada. «Lupita, ¿por qué me mientes? ¿Qué pasa?», preguntó Beatriz, con voz firme, pero llena de preocupación y cariño. La niña se acurrucó en la cama, abrazando fuerte al osito de peluche, y empezó a llorar. «Simplemente no quiero ir, mamá. Por favor, no me obliga», dijo entre lágrimas, sin dar más explicaciones. Beatriz sintió una opresión aún mayor en el pecho. Algo iba definitivamente mal. Lupita nunca le había mentido antes. La chica siempre ha sido honesta, transparente, segura de sí misma. Y ahora estaba allí, fingiendo fiebre, suplicando no ir a la iglesia, llorando desesperadamente. «Ya no te gusta el coral. ¿Es algún amiguito el que te molesta? ¿Alguien dijo algo que te hizo daño?», insistió Beatriz, sentándose junto a su hija en la cama, intentando entender. Lupita negó con la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Ella seguía llorando, abrazando al osito de peluche, todo el cuerpo encogido, como si intentara protegerse de algo invisible. Beatriz decidió no forzar más. Abrazó a su hija con fuerza, susurró palabras de consuelo, dijo que todo iba a estar bien, que no necesitaba ir a la iglesia si no quería. Pero por dentro, Beatriz estaba profundamente preocupada. Esa semana no podía quitarse la preocupación de la cabeza. Durante sus turnos en el hospital, atendiendo pacientes, poniendo inyecciones, revisando historiales médicos, su mente volvía constantemente a Lupita, a esas lágrimas, a ese miedo inexplicable. El martes de esa semana, Beatriz fue a recoger a Lupita en la escuela primaria Benito Juárez, como hacía todos los días. Pero esta vez tenía un objetivo concreto. Quería hablar con la profesora de Lupita, Daniela, una joven dedicada que siempre ha mostrado mucho cariño por los alumnos. Beatriz esperó a que las demás madres se fueran y se acercó a la profesora, que estaba organizando papeles sobre la mesa. «Profesora Daniela, ¿puedo hablar con usted un momento?», preguntó Beatriz con voz llena de preocupación. La profesora levantó la vista y sonrió. «Por supuesto, Beatriz». «¿Qué era?». «Ha pasado algo». Beatriz respiró hondo. «Mi hija es diferente, más callado, más cerrado. Quería saber si pasó algo aquí en el colegio, si peleó con una amiga, si un compañero la molesta». La profesora Daniela frunció el ceño, pensativa. «Mira,
No noté nada diferente en el comportamiento de Lupita aquí en el colegio. Sigue participando en clases, respondiendo preguntas, haciendo actividades. En el recreo, juega normalmente con sus amigos. No he visto ninguna señal de que haya algo mal. Esta respuesta dejó a Beatriz aún más confundida. Si no fue en el colegio, ¿entonces dónde? ¿Por qué Lupita era tan diferente? De camino a casa, Beatriz lo intentó de nuevo. Hija, puedes confiar en mí. Si alguien te está haciendo daño, si alguien te está entristeciendo, tienes que decírmelo. Soy tu madre. Estoy aquí para protegerte, para ayudarte. Lupita estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando por la ventanilla del coche, con la mirada fija en las calles que pasaban. No respondió de inmediato. Guardó silencio unos segundos y luego, sin apartar la vista de la ventana, murmuró con voz temblorosa: «Es solo que ya no quiero ir a la iglesia, mamá. Por favor, no me obligues». El corazón de Beatriz latía con fuerza. La iglesia. Era la iglesia, o algo relacionado con la iglesia. ¿Pero qué? Beatriz intentó procesar esa información. Lupita tenía amigas en el coro. Siempre se llevaba bien con todas las chicas. Las otras madres fueron amables y acogedoras. El padre Javier era querido por todos. ¿Qué podría estar pasando allí para que Lupita estuviera tan asustada? Beatriz decidió respetar la petición de su hija. El domingo siguiente no fueron a misa. Se quedaron en casa. Lupita parecía aliviada, más ligera, más tranquila. Jugaba, veía dibujos animados, comía bien. Pero Beatriz no podía relajarse. Esa incomodidad interior no desapareció. Era como una voz que susurraba insistentemente en su mente, diciéndole que algo iba mal, que su hija estaba en peligro, que necesitaba averiguar qué. El fin de semana siguiente, Beatriz conoció a su compañera Rosa en el mercado. Rosa fue madre de 2 niñas, Sofía, de 10 años, y Camila, de 8, que también formaban parte del coro parroquial de Santa María. Las 2 familias eran cercanas, y Beatriz decidió aprovechar el encuentro para intentar obtener más información. «Rosa, ¿tus hijas van a la iglesia con normalidad?», preguntó Beatriz, intentando sonar casual, como si fuera solo una conversación sin pretensiones. Rosa sonrió ampliamente. «Por supuesto, Orinal. Les encanta el coro. Por cierto, el padre Javier está preparando un retiro especial solo para las chicas del coro». Los míos no paran de hablar de ello. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Un retiro especial? ¿Y dónde es ese retiro? ¿Cuándo? Siguió insistiendo, intentando disimular la tensión en su voz. Rosa no pareció notar nada extraño en la pregunta. «Estará en el salón parroquial, los sábados por la tarde. El sacerdote dijo que quiere enseñar canciones especiales para la fiesta de la Virgen de Guadalupe y que hará algunas dinámicas espirituales con las chicas. Es una sorpresa para los padres». Les pidió a las niñas que no contaran demasiados detalles. Pero todas las madres de la colonia confían en el padre Javier, su Orinal. Es un hombre de Dios, tan dedicado a los niños. Nuestras hijas están en buenas manos». Beatriz forzó una sonrisa. Agradeció la información y se despidió rápidamente. Pero por dentro, el estómago le revolvía. Retirada especial. Solo con las chicas. Sorpresa para los padres. Dinámicas de la espiritualidad. Los sábados por la tarde, en un salón cerrado. Todo eso sonaba alarmante para Beatriz, pero aparentemente era la única que veía peligro en ello. Todas las demás madres estaban tranquilas, seguras de sí mismas, agradecidas por la dedicación del sacerdote. Se estaba volviendo loca. Estaba viendo el mal donde no lo había. ¿Por qué era la única sospechosa? Esas preguntas martilleaban en su mente, haciéndola dudar de sí misma, de sus instintos, de sus percepciones. Pero al mismo tiempo, cada vez que recordaba las lágrimas de Lupita, ese miedo en los ojos de su hija, esa desesperación cuando suplicaba no ir a la iglesia, Beatriz sabía que no podía ignorarlo. Esa noche,
Beatriz no pudo dormir. Se tumbó en la cama, pero miró al techo, con la mente agitada, llena de pensamientos confusos y preocupaciones que no la dejaban descansar. Eran casi las 2 de la madrugada cuando se levantó para beber agua. La casa estaba en silencio, solo el sonido del reloj del salón marcando los segundos. Beatriz caminó descalza hasta la cocina, llenó un vaso de agua con hielo y bebió despacio. Fue entonces cuando oyó un ruido proveniente de la habitación de Lupita, un sonido amortiguado, como un sollozo contenido. El corazón de Beatriz se encogió. Dejó el vaso en el fregadero y fue a la habitación de su hija, abriendo la puerta despacio, intentando no hacer ruido. La luz del pasillo entraba parcialmente en la habitación, iluminando la cama donde Lupita estaba sentada, abrazando al osito de peluche y llorando suavemente. La escena rompió el corazón de Beatriz. Entró en la habitación y se sentó junto a su hija en la cama. «¿Qué pasa? ¿Tuviste una pesadilla?», preguntó Beatrice, acariciando la espalda de la chica con ternura. Lupita se giró y se lanzó a los brazos de su madre, sollozando a gritos ahora, incapaz de contener las lágrimas. Beatriz la abrazó con fuerza, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija temblar contra el suyo. «Dile a mamá, mi amor, ¿qué te pone tan triste?», susurró Beatriz, besando la cabeza de su hija. Y entonces, entre sollozos y lágrimas, Lupita finalmente habló. «Mamá, tengo miedo del padre Javier». Las palabras cayeron como una bomba en el corazón de Beatriz. Sintió la sangre helarse por sus venas. Le faltaba aire en los pulmones. «Miedo del padre Javier», continuó Lupita con la voz temblorosa. «Dijo que es un secreto especial que Dios envió y que no puedo contárselo a nadie. Dijo que si se lo digo, me voy al infierno. Dije que Dios se enfadaría conmigo, que mi madre sufriría, que pasarían cosas malas a nuestra familia». Beatriz sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus manos empezaron a temblar. Intentó mantener la voz calmada, pero por dentro estaba en pánico. «¿Qué secreto, hija? ¿Qué te hizo? ¿Qué pasa?», preguntó, sujetando la cara de Lupita entre sus manos, mirando profundamente a los ojos de la chica. Pero Lupita ya tenía demasiado miedo. Se dio cuenta de que había dicho algo que no debía, que había roto su promesa, que había revelado el secreto. El miedo a ir al infierno, a causar sufrimiento a su madre, a desobedecer a Dios, la paralizó. «No puedo hablar, mamá. Lo prometí». Dijo que no podía saberlo. Dijo la chica separándose del abrazo y envolviéndose en la manta, dándole la espalda a su madre y cerrándose de nuevo. «Si esta revelación te está despertando una profunda curiosidad sobre lo que realmente pasó, comenta ahora mismo. Quiero más historias y por favor deja tu me gusta en este vídeo. Esto ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar ese mensaje». Beatriz salió de la habitación con las piernas temblorosas, el corazón acelerado y la respiración agitada. Volvió a su habitación, cerró la puerta y se sentó al borde de la cama, con las manos temblando tanto que apenas podía mantenerlas quietas. «Secreto especial. Dios lo ordenó. No se nota. Vete al diablo». Las palabras resonaban en su mente como un eco aterrador. Beatriz supo en ese momento que no se estaba volviendo loca. Su instinto maternal era correcto. Su hija estaba en peligro. Y el padre Javier, el hombre en quien toda la comunidad confiaba, el hombre que se veía como representante de Dios en la tierra, era la fuente de este peligro. Pero ¿qué estaba pasando exactamente? ¿Qué le estaba haciendo el sacerdote a Lupita y con las otras chicas? Porque si manipulaba a Lupita de esta manera, usando el miedo al infierno, usando el nombre de Dios para silenciarla, era muy probable que Lupita no fuera la única víctima. Beatriz se quedó despierta el resto de la noche, su mente zumbando de pensamientos, miedos, planes. Sabía que no podía acusar al sacerdote sin pruebas. Era una figura respetada y poderosa en la comunidad.
Si hacía una acusación infundada, sería ella la destruida, la que sería vista como loca, como alguien que intentaba manchar la reputación de un hombre de Dios. Y Lupita sería expuesto, juzgada, interrogada. No, Beatriz necesitaba pruebas concretas. Esa mañana, Beatriz tomó una decisión. Investigaría, descubriría la verdad. Iba a proteger a su hija sin importar el coste, aunque eso significara enfrentarse a toda una comunidad solo, aunque eso significara arriesgar su propia reputación, porque eso es lo que significa ser madre, es estar dispuesto a hacer cualquier cosa, a enfrentarse a cualquier peligro, a luchar contra cualquier enemigo para proteger al niño. Pero lo que ocurrió en las próximas horas destruiría todas las certezas que tenía sobre la comunidad en la que vivía, sobre las personas en las que confiaba, sobre la seguridad que creía haber construido para su hija. A la mañana siguiente, un lunes, Beatriz llamó al trabajo. Su voz era firme, pero por dentro estaba hecha pedazos. Necesito unos días libres por motivos personales. Es urgente, se lo dijo al supervisor. El supervisor, al notar la seriedad en el tono de Beatriz, no hizo preguntas. Él autorizó el tiempo libre de inmediato. Beatriz le dio las gracias y colgó el teléfono. No podía esperar más, ya no podía fingir que todo estaba bien mientras su hija sufría en silencio. Necesitaba descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Beatriz dejó a Lupita en el colegio esa misma mañana y volvió a casa. Se encerró en su habitación y abrió el portátil. Las manos aún le temblaban ligeramente mientras escribía en la barra de búsqueda de Google. Signos de abuso infantil en contextos religiosos. La pantalla se llenó de resultados, artículos, informes, estudios, testimonios. Beatriz empezó a leer, y cada palabra que leía le revolvía el estómago, le apretaba el corazón, le helaba las manos. Utilizan la confianza de la comunidad, manipulan con miedo al infierno y al castigo divino, celebran reuniones especiales a solas con las víctimas, crean secretos y pactos de silencio, amenazan a los niños diciendo que Dios los castigará si se lo dicen. Aíslan a las víctimas, haciéndoles creer que están solas, que nadie les creerá. Cada síntoma, cada patrón de comportamiento descrito en esos artículos encajaba perfectamente con lo que Lupita estaba experimentando. El cambio repentino de comportamiento, la negativa a ir a la iglesia, el miedo inexplicable, las pesadillas, el llanto, el secreto, la amenaza religiosa, todo, absolutamente todo, coincidía. Beatriz no estaba loca. Su instinto era correcto, pero ahora necesitaba algo más que instinto. Necesitaba pruebas, pruebas concretas e irrefutables que nadie podría negar ni cuestionar. Beatriz siguió investigando. Leyó sobre casos similares que ocurrieron en otros países, en otras ciudades de México. Leyó sobre sacerdotes, pastores, líderes religiosos que usaron su posición de autoridad y confianza para abusar de niños durante años, sin que nadie sospechara, sin que nadie se diera cuenta. Leyó sobre cómo estas figuras manipulaban no solo a los niños, sino también a las familias, creando una imagen de santidad, dedicación y amor por los niños que cegaba a todos los que los rodeaban. Leyó sobre cómo las víctimas, incluso de adultas, cargaban con traumas profundos, sentimientos de culpa, vergüenza y miedo, y leyó sobre lo difícil, casi imposible, que era denunciar a estas figuras, porque la comunidad siempre las defendía, siempre dudaba de las víctimas, siempre acusaba a las madres de exagerar, de ver el mal donde no lo había. Pero Beatriz también leyó sobre madres que no se rinden, madres que confiaron en sus instintos, que investigaron, que recopilaron pruebas, que enfrentaron el miedo y la soledad, que denunciaron y salvaron no solo a sus hijos, sino también a otros niños. Y eso fue lo que le dio a Beatriz la fuerza que necesitaba.
No estaba sola. Otras madres ya habían pasado por esto, y si ellos lo conseguían, ella también lo haría. Beatriz sabía que necesitaba pruebas visuales o sólidas, algo que documentara lo que hacía el sacerdote. Pensó en grabar conversaciones, instalar cámaras, seguir al sacerdote. Pero, ¿cómo hacer esto sin ser descubierto? ¿Cómo acceder al salón parroquial los días de los retiros especiales? Recordó que su cuñado, hermano de su exmarido, trabajaba en una empresa de seguridad. Tenía acceso a equipos de grabación, pequeñas cámaras, dispositivos discretos. Beatriz sacó su móvil y le llamó. «Carlos, necesito un favor, es urgente», dijo en cuanto él respondió. Carlos, un hombre serio y reservado, notó la tensión en la voz de Beatriz. «Por supuesto, Beatriz. ¿Qué necesitas? Necesito una cámara pequeña, de esas que se pueden esconder en una bolsa, que grabe audio y vídeo. ¿Tienes algo así?» Carlos guardó silencio unos segundos. «Sí. ¿Pero qué puedo pedir?» Beatriz respiró hondo. «Prefiero no explicarlo ahora, Carlos. Pero créeme, es para proteger a Lupita. Necesito pruebas de algo muy serio». Carlos no hizo más preguntas. Quedaron para encontrarse al día siguiente. Entregaría el equipo y enseñaría a Beatriz a usarlo. Mientras tanto, Beatriz estaba elaborando un plan. El próximo sábado habría un retiro especial. Llamaría a la oficina parroquial para confirmar que Lupita participaría. Pero en realidad, Lupita no quiso ir. Beatriz dejaría a su hija en casa de su abuela en Tlaquepaque, un barrio vecino de Guadalajara. Y luego, ella misma iría a la parroquia de Santa María. Iba a encontrar la manera de entrar en el salón parroquial. Iba a grabar todo. Iba a averiguar qué estaba haciendo el padre Javier con esas chicas. Era arriesgado, muy arriesgado. Si la descubrieran, podrían ser acusada de allanamiento, difamación y de crear problemas para la iglesia. Pero a Beatriz no le importaba. Su hija estaba en peligro. Otras chicas estaban en peligro y no iba a descansar, no iba a rendirse hasta que todos estuvieran a salvo. Esa semana, Beatriz apenas logró comer, apenas podía dormir. Su mente estaba constantemente ocupada, planificando cada detalle, pensando en cada posibilidad, en cada escenario. Habló con Lupita, diciéndole que ya no necesitaba ir a la iglesia, que todo estaba bien, que mamá lo entendía. Lupita parecía aliviada, pero seguía asustada, seguía llorando por la noche, seguía teniendo pesadillas. Beatriz abrazaba a su hija cada noche hasta que se dormía, susurrando palabras de consuelo, prometiendo que todo iría bien, que lo resolvería, que nadie más haría daño a su niña. El jueves, Beatriz se reunió con Carlos en una cafetería discreta. Le entregó una pequeña bolsa negra con la cámara dentro. Era un dispositivo diminuto, del tamaño de un mechero, pero con la capacidad de grabar vídeo en alta definición y audio claro. Carlos enseñó a Beatriz a encenderlo, apagarlo, comprobar la batería, transferir los archivos al ordenador. «Ten cuidado, Beatriz. Sea lo que sea que estés investigando, ten mucho cuidado», dijo Carlos, con la voz llena de preocupación. Beatriz le dio las gracias, abrazó a su cuñado y se fue con el equipo escondido en su bolsa. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está conmoviendo. Lo que sigue mostrará el momento exacto en que todo cambió. Por lo tanto, al final de este vídeo, revelaremos el resultado completo con detalles que pocos conocen. Quédate conmigo hasta el final. El viernes, Beatriz llamó al secretario de la parroquia de Santa María. El secretario, don Miguel, un hombre de unos 60 años, respondió con su habitual voz calmada y suave. «Buenos días, parroquia de Santa María». Beatriz respiró hondo e intentó sonar natural. «Buenos días, don Miguel. Es Beatriz Morales, la madre de Lupita. Quería confirmar que asistirá al retiro de mañana». «Ah, Beatriz, me alegro de que hayas llamado. Sí, Lupita está confirmada.
La retirada comienza a las 15:00 y termina alrededor de las 18:00. El padre Javier está muy emocionado. Será una tarde especial para las chicas. Bien, gracias, don Miguel. Beatriz colgó y respiró hondo. Todo iba bien. El sábado por la mañana, Beatriz se despertó a las 6 de la mañana. Había dormido casi nada, pero estaba alerta, decidida. Preparó el desayuno para Lupita y explicó que ese día iban a visitar a su abuela. Lupita estaba emocionada. Amaba a su abuela. Le encantaba la casa de Tlaquepaque, llena de plantas y gatos. A las 10 de la mañana, Beatriz llevó a Lupita a casa de su madre. Dona Socorro, una mujer de 62 años con cabello blanco y sonrisa acogedora, recibió a su nieta con abrazos y besos. Beatriz explicó rápidamente que necesitaba resolver algunas cosas y que buscaría a Lupita más tarde. Doña Socorro no hizo preguntas, simplemente aceptó. Beatriz regresó a casa y se preparó. Vestía ropa oscura y discreta, un par de vaqueros negros, una blusa de manga larga, gris oscuro, zapatillas negras. Se recogió el pelo en una coleta. Cogió la bolsa con la cámara oculta, comprobó si funcionaba, si la batería estaba llena. «Ya estáis listo». A las 14:30, Beatriz salió de casa y condujo hasta la parroquia de Santa María. Su corazón latía tan fuerte que sentía los latidos en sus oídos. Tenía las manos sudorosas, pero sujetaba el volante con firmeza. Aparcó el coche 3 manzanas antes de la iglesia, en una calle lateral, donde sabía que no sería fácil de ver. Caminó despacio hacia la parroquia, observando todo a su alrededor. Vio a algunas madres dejando a sus hijas en la puerta del salón parroquial, junto al edificio principal de la iglesia. El padre Javier estaba allí, en la puerta, dando la bienvenida a cada niña con una sonrisa, una bendición en la frente, una palabra amable. Beatriz se escondió tras un árbol, observando desde lejos. Se lo dijo mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 chicas, todos entre 8 y 10 años, todos vestidos con ropa de domingo con pequeñas mochilas. Las madres hablaban entre ellas, calmadas, seguras, agradeciendo al sacerdote su dedicación, y luego, una a una, se fueron, dejando a sus hijas al cuidado del padre Javier. Beatriz sintió una oleada de náuseas. ¿Cómo no podían ver esas madres? ¿Cómo no iban a entenderlo? Pero ella sabía la respuesta, porque así es la confianza. Ciego. Nos hace ignorar las señales, nos hace creer lo que queremos creer, nos hace ver bondad donde hay maldad. Beatriz esperó hasta que la última madre se fue. Vio al padre Javier mirar alrededor, comprobar que no había nadie más, y luego entrar en el salón parroquial, cerrando la puerta desde dentro. Eran las 15:15. Beatriz esperó otros 5 minutos, asegurándose de que nadie más llegara. Y entonces, con el corazón acelerado, empezó a caminar hacia el lateral del edificio. Había una pequeña ventana en el baño que sabía que a veces estaba entreabierta. Beatriz se acercó. Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera y bajó la ventana lentamente. Ella cedió. Estaba abierta. Si esta historia ya está cambiando la forma en que ves la protección materna, suscríbete y activa la campana en este vídeo para que este mensaje llegue a otras madres. Beatriz trepó por la ventana con dificultad. No era alto, pero tampoco pequeño. Consiguió pasar sus piernas, luego su cuerpo, y finalmente estaba dentro del baño del salón parroquial. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera oírla. Se quedó quieta unos segundos, respirando hondo, intentando calmarse. Encendió la cámara oculta en su bolsa. La pequeña luz roja parpadeó, indicando que estaba grabando. Beatriz abrió la puerta del baño lentamente, asomándose al pasillo. Estaba vacío. Escuchó voces apagadas que venían del salón principal. Voces de niños. Es la voz del padre Javier.
Beatriz caminaba por el oscuro pasillo, sus pasos silenciosos, el cuerpo tenso, todos sus sentidos en máxima alerta. Se acercó a la puerta del vestíbulo principal. Estaba entreabierta, solo una grieta. Beatrice se apoyó en la pared junto a la puerta y asomó la cabeza por la rendija. Lo que vio le heló la sangre. Las 6 chicas estaban sentadas en sillas en filas, todas mirando al padre Javier. Estaba de pie, sosteniendo un móvil, y hizo fotos. Una a una. Les pidió a las chicas que posaran. Levanta los brazos así. Eso es, chicas. Sonríe. Eres especial. Dios ama a las chicas obedientes. Su voz intentó sonar suave, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Algo falso, algo enfermizo. Las chicas obedecieron, pero Beatriz pudo ver claramente la incomodidad en sus rostros. Algunos tenían la mirada baja, otros con expresiones tensas. Ninguno parecía feliz o tranquilo. Y entonces, el sacerdote se acercó a una de las niñas, una niña rubia pequeña, de unos 8 años. Puso la mano en su hombro, apretando suavemente, y le pidió que se pusiera de pie. Ahora tú, querida, quédate aquí delante. Déjame hacer más fotos bonitas. Empezó a hacer fotos más de cerca, desde diferentes ángulos, y entonces sus manos empezaron a bajar por los hombros de la chica, detrás de su espalda, de una manera que claramente superaba cualquier límite de respeto y decencia. Beatriz sintió una oleada de rebelión tan grande que por un momento pensó que iba a vomitar allí mismo, pero se controló. Necesitaba seguir grabando, necesitaba pruebas suficientes. Sujetó la bolsa con fuerza, asegurándose de que la cámara grabara todo. Nada en esta historia ocurrió por casualidad. Lo que estás descubriendo aquí puede ser la pieza que falta para entenderlo todo. Quédate hasta el final, porque el momento más sorprendente aún está por llegar. Beatriz quedó paralizada unos segundos, mirando a través de la rendija de la puerta. Cada segundo parecía una eternidad. Vio a las chicas sentadas en esas sillas, visiblemente incómodas, obedeciendo las órdenes del sacerdote como si estuvieran bajo algún tipo de control psicológico. Y así fue. Beatriz lo sabía ahora. El sacerdote usó el temor de Dios, la amenaza del infierno, la culpa religiosa para mantener a esos niños en silencio, para hacerles obedecer, para evitar que contaran a sus padres lo que realmente ocurrió esos sábados por la tarde. La cámara oculta en la bolsa de Beatriz seguía grabando. Sujetó la bolsa con tanta fuerza que le empezaron a doler los dedos, pero no podía relajarse. No podía arriesgarse a dejar que la cámara se deslizara, haciendo cualquier ruido que pudiera delatar su presencia allí. Necesitaba más pruebas. Necesitaba algo tan irrefutable que nadie, absolutamente nadie, pudiera dudar o intentar defender al padre Javier. Y entonces sucedió. El sacerdote se acercó a otra chica, una pequeña morena con largas trenzas, que Beatriz reconoció como Camila, la hija menor de su compañera Rosa. La niña tenía solo 8 años. El sacerdote le pidió que se pusiera de pie y se colocara frente a él. Ahora tú, querida Camila, quédate aquí. Deja que el padre Javier haga unas fotos especiales. A Dios le gusta ver a sus niñas felices y obedientes. Su voz era áspera, falsa, enfermiza. Beatriz sintió que el estómago se le revolvía de nuevo. Camila obedeció, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. La chica intentó sonreír cuando el sacerdote preguntó, pero fue una sonrisa forzada y temblorosa que rompió el corazón de cualquiera que la viera. El sacerdote empezó a hacerle fotos desde varios ángulos, por delante, por un lado, por detrás, y entonces sus manos empezaron a moverse. Primero en los hombros de la chica, luego en la espalda por el lateral de su cuerpo, siempre haciendo fotos, siempre susurrando palabras que Beatriz no podía oír del todo,
pero que hacían que la niña se encogiera cada vez más. Las otras 5 chicas observaban en silencio. Ninguno se movió, ninguno protestó. Todos sabían que si decían algo, si desobedecían, irían al infierno. Dios se enfadaría mucho, sus familias sufrirían. Así era como el sacerdote los controlaba, asustado, con culpa, con la manipulación más cruel que se puede usar contra un niño, la manipulación de la fe. Beatriz sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no emitió ningún sonido. Siguió allí, grabando, reuniendo pruebas. Sabía que tenía que tener el valor de seguir viéndolo, por doloroso que fuera, porque cada segundo registrado era una prueba más, una garantía más de que el padre Javier no escaparía, que no podía usar su posición, su sotana, su reputación para librarse de las consecuencias. Pero entonces el padre Javier dejó de hacer fotos, guardó el móvil en el bolsillo de la sotana y se giró hacia las 6 chicas. Muy bien, queridos. Hoy has sido muy obediente. Dios está muy feliz contigo. Recuerda, este es nuestro secreto especial. No pueden contárselo a nadie, ni a sus madres, ni a sus padres, ni a sus amigos. Si se lo cuentas, Dios lo sabrá. Y sabes lo que les pasa a las chicas traviesas, ¿verdad? Las chicas negaron con la cabeza en silencio, con la mirada baja, los cuerpos tensos. «Vete al infierno», susurró una de ellas con la voz temblorosa. «Así es, y sus familias también sufrirán. No querréis que vuestras madres se pongan enfermas, ¿verdad? No quieres que le pasen cosas malas a las personas que quieres, ¿verdad?» Beatriz ya no pudo contenerse. La ira, la indignación, el deseo de proteger a esos niños explotaron en su interior. No pensó en las consecuencias. No pensó en lo que podría pasar si actuaba impulsivamente. Solo pensaba en una cosa: tenía que terminar, inmediatamente. Empujó la puerta del pasillo con fuerza, haciendo que chocara contra la pared. El ruido resonó en el espacio vacío, sobresaltando a las niñas, haciendo que el padre Javier se girara bruscamente hacia la puerta. «¿Quién está ahí? ¿Quién se atrevió a entrar aquí sin permiso?». El sacerdote gritó, perdiendo por completo ese tono dulce y dulce. Ahora era una voz dura y autoritaria, llena de ira. Beatriz entró en la habitación, con el bolso aún colgando del hombro y la cámara grabando. Su cuerpo temblaba de adrenalina, de rabia, de miedo, pero su voz salió firme, fuerte, llena de determinación. «Sé lo que estás haciendo, tengo todo grabado. Cada palabra, cada gesto, cada foto que hiciste de estas chicas», gritó Beatriz, señalando al sacerdote. Las chicas en el comedor empezaron a llorar, confundidas, asustadas, sin entender lo que estaba pasando. Algunos se levantaron de sus sillas, otros quedaron paralizados. El padre Javier palideció un segundo, pero rápidamente intentó recomponerse. Se enderezó la sotana, cruzó los brazos y dio unos pasos hacia Beatriz. «Estás invadiendo propiedad de la iglesia. Estás demente. Esto es un delito. Tú responderás por ello», dijo, intentando sonar indignado, intentando revertir la situación, intentando hacer que Beatriz pareciera la villana de la historia. «Son solo fotos para el boletín parroquial, para las fiestas de la iglesia. Estás viendo el mal donde no lo hay. Está perturbada, necesita ayuda». «¡Mentira!», gritó Beatriz, dando un paso adelante y enfrentándose al sacerdote en igualdad de condiciones. «Estás manipulando a estos niños. Está usando el nombre de Dios. Está usando el miedo al infierno para asustarles, para hacerles obedecer, para mantenerlas en silencio. Mi hija lloraba cada noche de miedo por ti. Tenía pesadillas. Me dijo que la amenazaste, que dijiste que se iría al infierno si contaba el secreto. Y sé que no es solo mi hija. Todas estas chicas aquí están cayendo víctimas de ti». El sacerdote intentó dar otro paso hacia Beatriz, pero ella ya tenía el móvil en la mano, ya estaba marcando a la policía.
Dame ese teléfono ahora. No sabes lo que haces. Voy a demandarte por difamación, por allanamiento, por destruir mi reputación. El sacerdote gritó, con la cara roja de rabia, las manos extendidas intentando arrebatarle el móvil a Beatriz, pero se retiró rápidamente, colocándose entre el sacerdote y las chicas, protegiéndolas con su propio cuerpo. «Aléjate, no te atrevas a dar un paso más. La policía viene». Beatriz gritó, su voz resonando por la habitación. Las chicas lloraban a carcajadas ahora, algunas abrazándose, otras corriendo cerca de Beatriz, buscando protección. La llamada a la policía fue respondida. «Emergencia, Policía Municipal de Guadalajara. ¿Cuál es su emergencia?». La voz calmada del asistente contrastaba con el caos que ocurría en el salón. «Necesito la policía urgente en la parroquia de Santa María, en la colonia de Del Valle. Estoy aquí con 6 chicas que están siendo maltratadas por un cura. He dejado pruebas registradas. Está aquí intentando impedir que lo denuncie. Envía a alguien ya». Beatriz habló rápido, su voz firme a pesar del temblor de sus manos. El empleado confirmó la dirección, dijo que los vehículos estaban en camino y pidió a Beatriz que permaneciera en la línea. El padre Javier se dio cuenta de que la situación se le estaba saliendo completamente de las manos. Retrocedió unos pasos, se pasó las manos por el pelo, la cara aún roja, pero ahora mezclando la ira con el pánico. «Estás cometiendo un error grave. Soy un hombre de Dios. Dediqué mi vida a esta comunidad. Todos aquí me conocen, confían en mí. Nadie te creerá. Eres solo una madre paranoica que ve cosas que no existen». Beatriz miró a las chicas a su alrededor, a los rostros asustados, a las lágrimas, al miedo que se grababa en cada una de ellas. Miró a Camila, la hija de su comadre, que abrazaba a una de sus amigas sollozando. Miró a Sofía, la chica que había susurrado sobre los secretos y las fotos a la salida del colegio, y sintió crecer una determinación aún mayor en su interior. «No soy yo quien ve cosas. Son estos niños quienes están sufriendo, y pagarás por cada lágrima, por cada pesadilla, por cada momento de miedo que les hayas causado». Menos de 10 minutos después, se escuchó el sonido de sirenas. Beatriz oyó el sonido de neumáticos deteniéndose bruscamente en la calle, puertas de coches cerrándose, pasos corriendo. Y entonces, 3 agentes de policía de la Policía Municipal de Guadalajara entraron en el salón parroquial. Un hombre de unos 40 años, pelo corto, uniforme impecable, seguido por una agente de policía y otro policía más joven. Evaluaron la escena rápidamente. El padre Javier con una sotana, intentando parecer tranquilo, pero con la cara aún roja. Beatriz, con 6 chicas a su alrededor, algunas abrazándola. Las sillas se alinearon, el entorno cerrado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el policía mayor con voz firme. Beatriz respiró hondo y empezó a explicar, sosteniendo la bolsa con la cámara. «Me llamo Beatriz Morales. Soy madre de una de las chicas que asisten al coro de la iglesia. Mi hija empezó a tener miedo de ir a misa, lloraba todas las noches, me contó que el sacerdote la amenazó usando el nombre de Dios. Investigué, hablé con otras chicas y todas hablaron de secretos, de fotos, de amenazas. Hoy he venido aquí y he grabado todo. Estaba haciendo fotos de estas chicas, tocándolas de forma inapropiada, usando manipulación psicológica para mantenerlas en silencio». El policía miró al padre Javier, que inmediatamente intentó defenderse. «Oficial, esto es absurdo. Esta mujer ha entrado en propiedad privada de una iglesia, me está acusando falsamente. He sido sacerdote de esta parroquia durante 15 años. Nunca he tenido problemas. Nadie se ha quejado de mí. Está destrozada. Necesita ayuda psicológica». Beatriz, aún temblando pero decidida, le tendió el bolso al policía. «Tengo todo grabado aquí. Puedes verlo». La agente de policía tomó la bolsa, quitó la pequeña cámara y revisó el visor.
Los 3 agentes de policía se reunieron y vieron las actas registradas. Beatriz vio cómo sus expresiones cambiaban, desde el escepticismo inicial hasta la seriedad, luego al shock y finalmente a la indignación. El policía mayor se volvió hacia el padre Javier, con expresión dura. Padre Javier Hernández, tiene que acompañarnos a la comisaría para dar una declaración. Necesitaremos incautar su teléfono móvil y cualquier otro dispositivo electrónico que tenga. El sacerdote intentó protestar de nuevo. Esto es persecución religiosa. No puedes hacerme esto. Conozco a las autoridades, tengo abogados. Pero el policía no se dejó intimidar. Señor, tenemos una grabación que muestra que usted toma fotos inapropiadas de menores y hace amenazas psicológicas mediante manipulación religiosa. Esto es un delito. Tiene derecho a un abogado, pero necesita acompañarnos ahora. El padre Javier se dio cuenta de que no había salida. Su expresión cambió de pánico a algo cercano a la desesperación. Miró a su alrededor, como buscando una vía de escape, pero estaba rodeado. La agente de policía se acercó y le tendió la mano. «Teléfono móvil, por favor». El sacerdote dudó, pero acabó sacando el dispositivo del bolsillo de su sotana y entregándoselo. El agente de policía colocó el teléfono móvil en una bolsa de plástico transparente, lo selló y lo etiquetó como prueba. Se examinará el móvil. Si hay material comprometedor, serás responsable de la producción y almacenamiento de material de explotación infantil, entre otros delitos. Las chicas siguieron llorando, ahora no solo por miedo, sino también por alivio. Beatriz se arrodilló a su lado, abrazó a cada uno, susurró palabras de consuelo. «Se acabó, chicas, se acabó. Ahora estás a salvo. Nadie te hará daño ya». La agente de policía también se acercó, se agachó y habló con las chicas con voz suave. «Fuiste muy valiente, no hicieron nada malo. Lo que pasó aquí no fue culpa tuya. Llamaremos a vuestras madres ahora y vosotros os iréis a casa». El padre Javier fue escoltado fuera del salón por los 2 policías. Beatriz oyó el ruido de las esposas poniéndose, la voz del policía leyendo sus derechos. «Tienes derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que digas puede ser usada en tu contra. Tienes derecho a un abogado. Si no puedes permitirte uno, te asignarán uno». Las sirenas sonaron de nuevo cuando el coche se marchó con el sacerdote esposado. Beatriz se quedó allí, aún temblando, aún procesando todo lo que acababa de pasar. Lo había conseguido. Había enfrentado al sacerdote. Había entregado las pruebas. Había protegido no solo a Lupita, sino a todas esas chicas. La agente de policía se acercó a Beatriz y le puso la mano en el hombro. «Fuiste muy valiente. Lo que hizo aquí pudo haber salvado no solo a estas chicas, sino a quién sabe a cuántas otras que aún habrían sido víctimas. Necesitaremos tu declaración formal en la comisaría, pero por ahora llamaremos a los padres de estos niños. Tienen que irse a casa». Beatriz aceptó, aún en shock. El agente empezó a llamar a las familias, explicando cuidadosamente la situación y pidiéndoles que vinieran a recoger a sus hijas inmediatamente. «Si estás aquí, es porque esta historia merece ser escuchada. Creo que lo que viene después te sorprenderá aún más. No dejes este vídeo antes de saber cómo terminó todo». En menos de 20 minutos, el salón parroquial estaba lleno de madres desesperadas. Rosa fue una de las primeras en llegar, corriendo, con los ojos abiertos de preocupación. Cuando vio a Camila, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, llorando. «Mi hija, mi pequeña hija, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien?» Camila se aferró a su madre y empezó a llorar más fuerte, liberando toda la tensión acumulada. Rosa miró a Beatriz, confundida, asustada, queriendo entender. El agente de policía explicó la situación con calma, mostrando sensibilidad, pero sin ocultar la gravedad de lo ocurrido. Sus hijas eran víctimas de abusos psicológicos y físicos por parte del padre Javier.
Tomó fotos inapropiadas y utilizó amenazas religiosas para mantenerlos en silencio. La señora Beatriz se enteró y lo denunció. Fue arrestado. Rosa se puso pálida. Sus piernas parecían haber perdido fuerza y tuvo que sentarse en una de las sillas. No es posible. Padre Javier es tan dedicado, tan querido. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi? Empezó a llorar, no solo de alivio de que sus hijas estuvieran a salvo, sino también de culpa, de arrepentimiento por no haber notado las señales, por haber confiado ciegamente, por no haber creído cuando había señales de que algo iba mal. Beatriz se acercó a su amiga y la abrazó. No te culpes, Rosa, nos manipuló a todos. Usó su posición, su reputación, nuestra fe para cegarnos. Lo importante es que ahora nuestras hijas están a salvo. Una a una llegaron las otras madres, doña Lucía, doña Carmen, doña Patricia, todo con las mismas expresiones de sorpresa, incredulidad, culpa. Todos lloraban, abrazaban a sus hijas, intentaban entender cómo había pasado justo delante de sus narices, cómo habían confiado tanto en alguien que estaba haciendo daño a sus hijos. La comunidad estaba en shock. La noticia se difundió rápidamente por la colonia de Del Valle. Los vecinos salían de sus casas, formaban pequeños grupos en las aceras, susurrando, especulando, sin creer lo que oían. Beatriz fue llevada a la comisaría para dar una declaración formal. Ella lo reportó todo, desde el primer domingo en que Lupita se negó a ir a misa, pasando por las investigaciones, las conversaciones con otras madres, el momento en que Lupita confesó tener miedo del sacerdote, hasta la decisión de entrar en el salón parroquial y registrar las pruebas. El jefe de policía encargado del caso, un hombre serio de unos 50 años, la escuchó atentamente, haciendo preguntas concretas y anotando cada detalle. Cuando Beatriz terminó, se recostó en la silla y respiró hondo. Señora Beatriz, quiero que sepa que, aunque la forma en que obtuvo las pruebas puede ser cuestionada legalmente, la gravedad de lo que descubrió y la urgencia de la situación justifican su acción. Analizaremos todo el material incautado, incluido el móvil del sacerdote. Si hay más pruebas, y creo que las habrá, responderá por múltiples delitos. Puede que hoy hayas salvado a muchos niños. Beatriz asintió, sintiendo el peso de todo lo que había hecho. Solo quería proteger a mi hija, y cuando me di cuenta de que no era solo ella, que otras chicas estaban sufriendo, no pude quedarme quieta. Cuando Beatriz salió de la comisaría, ya era de noche. Condujo hasta Tlaquepaque, a casa de su madre, donde Lupita la esperaba. Doña Socorro abrió la puerta y Beatriz vio a su hija sentada en el sofá, viendo la televisión, aún sin saber nada de lo que había pasado. Lupita miró a su madre y sonrió, pero la sonrisa desapareció al ver la expresión en el rostro de Beatriz. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Beatriz se arrodilló frente a su hija, le sujetó las manos pequeñas y respiró hondo. «Mi amor, necesito decirte algo. Hoy mamá fue a la iglesia y descubrió lo que el padre Javier te estaba haciendo a ti y a otras chicas. Fue arrestado. Ya no podrás hacer daño a nadie. Ahora estás a salvo». Lupita guardó silencio unos segundos, procesando la información. Y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad, mamá? ¿Fue arrestado? ¿No volverá?» Beatriz abrazó fuerte a su hija. «De verdad, mi amor, se acabó. Ya no tienes que tener miedo. Y puede contarle a su madre todo lo que hizo, todo lo que dijo, porque no fue culpa tuya. Nada de esto era culpa suya». Lupita empezó a llorar, liberando toda la tensión, todo el miedo, toda la culpa que llevaba semanas cargando. Se aferró a su madre como si fuera a ahogarse si la soltaba. «Tenía mucho miedo, mamá. Dijo que iba al infierno, que me iba a poner enfermo, que iban a pasar cosas malas. Quería contarlo, pero no pude.
Beatriz lloró junto a su hija, besándole la cara, acariciándole el pelo. Lo sé, mi amor, lo sé, pero fuiste muy valiente, y ahora se acabó. Madre e hija estaban allí, abrazadas, llorando juntas, sanando juntas. En los días siguientes, el examen forense del teléfono móvil del padre Javier reveló algo aún más inquietante. Más de 200 fotos inapropiadas de niños, acumuladas en 3 años. Niñas de distintas edades, todas entre 7 y 11 años, todas en posturas incómodas, muchas visiblemente asustadas. También se intercambiaron mensajes con otras personas religiosas, lo que sugiere una red más amplia de abusadores. La investigación se ha ampliado, involucrando a la Fiscalía General del Estado de Jalisco e incluso a las autoridades federales. La noticia se difundió por todo Guadalajara. Los periódicos locales publicaban reportajes con titulares: sacerdote de la parroquia de Santa María arrestado por abuso a menores. Una valiente madre denuncia al sacerdote y salva a las hijas de la comunidad. La investigación revela una red de abusos en contextos religiosos. La Arquidiócesis de Guadalajara emitió un comunicado oficial expresando conmoción y tristeza, prometiendo plena cooperación con las autoridades y apoyo a las víctimas. El propio arzobispo visitó a las familias afectadas, pidiendo perdón en nombre de la Iglesia y prometiendo cambios en los protocolos de seguridad. Otras familias empezaron a buscar a la policía. En total, 14 niñas fueron identificadas como víctimas directas del padre Javier. Algunos habían dejado de ir a la iglesia hace años, sin nunca haber dicho a sus padres la verdadera razón. Otros más estaban en el coro, sufriendo en silencio, creyendo que eran los únicos, que nadie les creería. La revelación abrió un espacio para que todos pudieran hablar por fin, ser escuchados, por fin recibir ayuda. El Ayuntamiento de Guadalajara, en colaboración con organizaciones de protección infantil, ofreció terapia psicológica gratuita a todas las víctimas y sus familias. Psicólogos especializados en traumas infantiles empezaron a ayudar a las niñas, ayudándolas a procesar lo que habían vivido, a entender que no tenían la culpa, a reconstruir su autoestima y confianza. Lupita fue una de las primeras en empezar el tratamiento. Las sesiones eran difíciles, dolorosas, le hacían revivir momentos que quería olvidar. Pero poco a poco, semana tras semana, empezó a abrirse, a hablar de sus miedos, de sus amenazas, de la confusión que sentía. Y empezó a sanar. Beatriz también fue a terapia, no solo para lidiar con el trauma de todo lo que había descubierto y enfrentado, sino también para aprender a ayudar a Lupita de la mejor manera posible. Las sesiones enseñaron a Beatriz que la recuperación sería larga, que habría recaídas, que las pesadillas podrían volver, pero que con amor, paciencia y apoyo profesional, Lupita se recuperaría. Y se recuperó, poco a poco, un día a la vez. Rosa, la compañera de Beatriz, la buscó unas semanas después del arresto del sacerdote. Llamó a la puerta de la casa de Beatriz con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando Beatriz se abrió la puerta, Rosa se lanzó a sus brazos. «Comadre, perdóname. Debería haberte creído cuando me di cuenta de que algo no iba bien. Debería haber prestado más atención a mis hijas. Fui una madre terrible». Beatriz sostuvo la cara de su amiga entre las manos. «No digas eso, Rosa. No fuiste una mala madre. Confiabas en alguien que parecía digno de confianza. Todos confiamos. Lo importante es que ahora nuestras hijas están a salvo y nos encargaremos de ellos, juntos». Las madres de las víctimas se reunieron. Formaron un grupo de apoyo que se reunía semanalmente en casa de uno de ellos. Compartieron sus dolores, su culpa, sus descubrimientos, sus pequeñas victorias en el camino de recuperación de sus hijas.
Y en esas reuniones nació una idea. No querían que otras madres pasaran por lo que ellas pasaron. No querían que otros niños sufrieran en silencio. Así que crearon una organización llamada Madres Valientes, con el objetivo de concienciar a las familias sobre las señales de abuso, enseñar a los niños a reconocer conductas inapropiadas y presionar a iglesias e instituciones para que implementen estrictos protocolos de seguridad. Beatriz se convirtió en una de las líderes del grupo. Dio conferencias en escuelas, en otras parroquias y en centros comunitarios. Habló de la importancia de confiar en el instinto maternal, de no ignorar los cambios en el comportamiento de los niños, de crear un entorno donde se sientan seguros para hablar. Contó su historia, no con orgullo por haber sido una heroína, sino con la esperanza de que otras madres aprendieran de su experiencia, que otros niños serían protegidos antes de que fuera demasiado tarde. La parroquia de Santa María ha experimentado cambios profundos. Se nombró un nuevo sacerdote, un hombre más joven y transparente, que desde el primer día dejó claro que la seguridad de los niños sería una prioridad absoluta. Se instalaron cámaras de seguridad en todos los pasillos. Ningún adulto podía estar solo con niños. Siempre debería haber al menos 2 adultos presentes y una puerta abierta. Las reuniones especiales solo podían celebrarse con el permiso escrito de los padres y con la presencia de al menos una madre o padre voluntario. El nuevo sacerdote también invitó a psicólogos a impartir conferencias sobre protección infantil a toda la comunidad. Antes de continuar, ayuda a llevar historias reales a quienes realmente se preocupan. Si quieres formar parte de esta misión, no olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana. El padre Javier Hernández fue formalmente acusado de 14 delitos de abuso psicológico y físico a menores, producción y almacenamiento de material para explotación infantil y asociación delictiva. Su juicio estaba programado para 6 meses después de su arresto. Permaneció en detención preventiva, sin derecho a fianza, dada la gravedad de los crímenes y el riesgo de fuga. Sus abogados intentaron alegar que las pruebas obtenidas por Beatriz eran ilegales, pero el juez rechazó el argumento, considerando que la urgencia de la situación y la protección de las víctimas justificaban la acción de la madre. Durante la investigación, se descubrió que el sacerdote tenía conexiones con otros religiosos que también cometieron delitos similares. Los mensajes en el móvil revelaban conversaciones sobre cómo manipular a los niños, cómo evitar sospechas, cómo usar la autoridad religiosa para controlar a las víctimas. Se investigó a otros 3 sacerdotes y 2 pastores evangélicos, y 2 de ellos también fueron arrestados. El descubrimiento conmocionó aún más a la comunidad religiosa de Guadalajara, lo que provocó una profunda reflexión sobre la necesidad de transparencia y supervisión en las instituciones religiosas. Lupita, que ahora tenía casi 10 años, seguía en terapia, pero se sentía visiblemente mejor. Las pesadillas se han vuelto menos frecuentes. Empezó a sonreír más, a jugar, a ser una niña otra vez. Volvió a cantar en casa, aunque ahora elegía otras canciones, ya no las religiosas que le recordaban al coro y al sacerdote. Beatriz respetaba eso. Sabía que su hija necesitaba tiempo, espacio, libertad para reconstruir su relación con la fe, si es que alguna vez volvía a suceder. Una noche, unos 6 meses después del arresto del sacerdote, Lupita estaba tumbada en la cama, a punto de dormir, y llamó a su madre. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Beatriz, que estaba en la puerta de la habitación, se acercó y se sentó al borde de la cama. «Por supuesto, mi amor. ¿Qué quieres saber?» Lupita guardó silencio unos segundos, como si organizara sus pensamientos.
Siempre supiste que algo iba mal, ¿verdad? Incluso cuando no podía hablar, tú lo sabías. Beatriz sonrió tiernamente y acarició el rostro de su hija. Lo sentí, mi amor. Cada madre tiene un instinto, algo dentro de sí que avisa cuando su hijo está en peligro. Al principio intenté ignorarlo. Pensé que estaba exagerando, pero cada vez que te veía llorar, veía tu miedo, sabía que tenía que investigar, que necesitaba averiguar qué estaba pasando. Lupita abrazó fuerte a su madre. Gracias, mamá. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por creerme cuando no podía hablar. Gracias por salvarme. Beatriz sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Siempre te protegeré, mi amor. Siempre. Pase lo que pase, no importa quién sea la persona, si alguien te hace daño, lucharé por ti. Porque eso es lo que hacen las madres. El juicio del padre Javier finalmente tuvo lugar. La sala estaba llena. Madres de las víctimas, periodistas, miembros de la comunidad, representantes de la arquidiócesis. Beatriz estaba allí, sentada en la primera fila, junto a Rosa y las demás madres. El sacerdote fue llevado a la sala del tribunal esposado, vestido con un uniforme de prisión sencillo, muy diferente de la impecable sotana que solía llevar. Mantuvo la cabeza baja durante todo el juicio, evitando mirar las galerías, las madres, las cámaras. El fiscal presentó todas las pruebas. La grabación realizada por Beatriz se proyectó en la gran pantalla de la pista. Todos miraban, horrorizados, las imágenes del sacerdote haciendo fotos a las chicas, tocándolas de forma inapropiada, haciendo amenazas psicológicas. También se presentaron las fotos encontradas en el móvil, cada una más perturbadora que la otra. Se leyeron los testimonios de las víctimas. Algunas de las chicas, ahora más fuertes y valientes, aceptaron testificar en persona, contando lo que habían sufrido, cómo se sentían, el impacto que tuvo en sus vidas. La defensa intentó argumentar que el sacerdote nunca tuvo intención de hacer daño a los niños, que todo fue malinterpretado, que las fotos eran inocentes. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado, compuesto por 7 personas, deliberó durante menos de 2 horas. El veredicto fue unánime, culpable. En total, 14 delitos. La sentencia fue anunciada por el juez, un hombre serio y de pelo gris. Padre Javier Hernández fue declarado culpable de 14 delitos de abuso a menores, producción y almacenamiento de material de explotación infantil y asociación criminal. Es condenado a 22 años de prisión, sin posibilidad de reducción de condena. Que esto sirva de ejemplo para todos aquellos que creen que pueden usar posiciones de poder y confianza para perjudicar a los más vulnerables. Un suspiro colectivo de alivio resonó en la sala del tribunal. Las madres lloraron, algunas de alivio, otras de tristeza por todo lo que sus hijas habían pasado. Beatriz cerró los ojos y respiró hondo. Ya estaba hecho. Se había hecho justicia. El sacerdote fue llevado de nuevo a prisión, donde cumpliría su condena. Beatriz salió de la sala y fue inmediatamente abrazada por Rosa, por las demás madres, por la gente de la comunidad que quería darle las gracias, que quería expresar admiración por su valentía. En los meses siguientes, la vida en la colonia del Valle comenzó a normalizarse, pero con una renovada conciencia. Los padres y madres eran más atentos, hablaban más con sus hijos. Me hicieron preguntas sobre cómo se sentían en las actividades, sobre cómo los adultos los trataban a ellos. Los niños, a su vez, estaban siendo educados sobre el consentimiento, sobre los límites, sobre la importancia de alzar la voz cuando algo les incomodaba. La comunidad había aprendido, de la forma más dolorosa posible, que la confianza ciega puede ser peligrosa, que la vigilancia no es paranoia, es protección. Lupita, ahora con 11 años,
Estaba en un lugar mucho mejor. Seguí yendo a terapia, pero ya no semanalmente, solo una vez al mes. Había vuelto a tener amigos, jugar y estudiar bien en el colegio. Aún no había regresado a la iglesia, y Beatriz no la presionaba. Si algún día Lupita decidiera volver, sería por elección, cuando se sintiera preparada. Y si decidía no volver jamás, Beatriz también lo respetaría. Lo importante era que estaba a salvo, que se estaba curando, que estaba reconstruyendo su vida. Una tarde, Lupita llegó a casa del colegio con una propuesta. «Mamá, la profesora dijo que la semana que viene hablarán en el colegio sobre la seguridad infantil. Me preguntó si podías ir allí y contar nuestra historia». Beatriz se sorprendió. «¿Quieres que lo haga yo, mi amor?» Lupita asintió. «Eso creo. Si otros niños escuchan lo que ha pasado, quizá tengan el valor de hablar si alguien les está haciendo daño. Y quizá otras madres aprendan a prestar atención, como tú hiciste». Beatriz abrazó a su hija, orgullosa de la madurez, fortaleza y disposición a ayudar a los demás que Lupita estaba demostrando. «Por supuesto, mi amor. Me voy». El día señalado, Beatriz fue al colegio y habló ante una sala llena de madres, padres y profesores. Contó su historia con honestidad, con emoción, pero también con esperanza. Habló de la importancia de confiar en los instintos, creer en los niños, investigar cuando algo parece estar mal. Mucha gente lloró. Algunas madres se les acercaron después para darles las gracias, para decirles que la historia les había enseñado a prestar más atención a sus hijos. Y así, la historia de Beatriz y Lupita se convirtió en algo más que una historia de dolor y trauma. Se convirtió en una historia de coraje, de protección, de amor maternal incondicional. Se ha convertido en un ejemplo para otras madres, una llamada de atención para las comunidades, una lección para todos sobre la importancia de nunca, jamás, ignorar ese sentimiento dentro de nosotros que dice que algo va mal. Porque el instinto maternal no es paranoia, es protección. Y una madre que confía en su instinto puede cambiarlo todo, salvar vidas, evitar que el mal siga escondiéndose tras máscaras de confianza y respeto. La detención del padre Javier Hernández fue el detonante para que toda la verdad saliera a la luz. Poco después de que la policía llegara al salón parroquial, el religioso fue detenido en el acto, con esposas en las muñecas, mientras los agentes lo sacaban al exterior bajo la mirada asombrada de los pocos vecinos que empezaron a agolparse en la calle. Su teléfono móvil, ese pequeño dispositivo que contenía el veneno de años de secretos sucios, fue inmediatamente incautado y tomado para su análisis por la Fiscalía General del Estado de Jalisco. Los expertos trabajaron día y noche y lo que descubrieron heló la sangre de todos. Más de 200 fotos inapropiadas de niños parroquiales tomadas durante 3 años, guardadas en carpetas ocultas, con fechas y nombres que coincidían con las actividades del coro y los retiros especiales. No eran fotos inocentes de fiestas o ensayos. Eran imágenes calculadas, en poses incómodas, con toques que ningún adulto responsable daría jamás a un niño. La noticia se difundió por la colonia del Valle como un incendio en tiempo seco. Al día siguiente, las calles bullían de conversaciones susurradas en las aceras, en panaderías y en supermercados. «¿Cómo puede ser? ¿Padre Javier?», dijeron las mujeres, con las manos en la boca y los ojos llenos de incredulidad. Los teléfonos no paraban de sonar. Grupos de WhatsApp de madres se llenaban de mensajes, y entonces, como una presa que se rompe, otras familias salieron a la luz. Al principio eran 3, luego 5, y pronto 8 familias llamaron a la puerta de la comisaría reportando el mismo patrón. Sus hijas, todas entre 7 y 11 años, habían cambiado su comportamiento en los últimos meses o años.
De repente se negaron a ir a la iglesia, pusieron excusas, lloraron por la noche, pidieron no participar en las actividades extra. Pensé que era una rabieta, que era una fase, confesó una de las madres, una costurera llamada Marta, con la voz quebrada, pero ahora, con el arresto del sacerdote, las chicas por fin se sentían seguras para hablar. Contaron todo, con detalles desgarradores. El sacerdote los reunió en habitaciones cerradas, pidió secretos especiales, hizo fotos diciendo que era para mostrar a Dios lo obedientes que eran. Las amenazas llegaban en capas suaves pero crueles. Si se lo cuentas a tu madre, Dios se enfadará. Vete al infierno. Tu familia sufrirá accidentes, enfermedades. Una niña de 9 años llamada Isabella describió cómo el sacerdote la aislaba en una esquina de la habitación, tocándole los hombros mientras le susurraba que era su niña especial de Dios. Otro, de 10 años, habló de los juegos en los que tenían que quedarse quietos mientras él se ajustaba la ropa para las fotos. Todos repetían la misma frase. Dijo que era el secreto de Dios. La policía registró cada declaración, y los investigadores confirmaron que el patrón era idéntico al flagrante de Beatriz. Doña Rosa, la comadre de Beatriz, fue una de las primeras en romper el silencio. Al día siguiente del arresto, llamó a la puerta de la casa de Beatriz alrededor de las 7 de la mañana, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar toda la noche. Cuando Beatriz la abrió, Rosa se lanzó a los brazos de su amiga, sollozando a gritos. «Comadre, perdóname, debería haberte creído, debería haber visto las señales de Camila, también cambiaba cada vez que volvía de esos retiros, se quedaba callada, con miedo a hablar. Me reí cuando preguntaste, dijiste que era una tontería. Mi hija fue una víctima y no vi nada». Beatriz, aún agotada por la noche en la comisaría, abrazó fuerte a su amiga, sintiendo cómo sus propias lágrimas fluían. «No te culpes, Rosa. Nos engañó a todos. Usó nuestra confianza, nuestra fe en nuestra contra. Lo que importa es que ahora están a salvo. Cuidemos juntos de nuestras niñas». Ambos lloraron allí en la puerta abrazados, mientras el sol salía sobre la colonia del valle, marcando el fin de una era de ilusiones y el comienzo de una verdadera unión entre madres traicionadas por el mismo monstruo. Toda la comunidad quedó en profunda conmoción. ¿Cómo habían confiado tanto en este hombre durante tanto tiempo? ¿Cómo habían ocultado tal maldad, las hermosas homilías, las sonrisas suaves, las bendiciones en la frente de los niños? Se programaron reuniones de emergencia en la parroquia, pero sin sacerdote, solo con el diácono local y representantes de la arquidiócesis. Las familias debatían en las calles, en masas improvisadas, cuestionándolo todo. El alivio de saber que sus hijas estaban salvadas se mezclaba con tristeza colectiva, ira y culpa compartida. Pero de ese dolor nació algo fuerte, una red de apoyo, de vigilancia, de madres que juraron no volver a cerrar los ojos ante las señales. El padre Javier Hernández fue formalmente acusado de abuso psicológico agravado, producción y posesión de material de explotación infantil, y corrupción de menores, así como abuso agravado de la autoridad religiosa. Fue detenido preventivamente en la penitenciaría de máxima seguridad de Guadalajara, a la espera de juicio, sin derecho a fianza debido al riesgo de fuga y la gravedad de los delitos. La Arquidiócesis de Guadalajara abrió una investigación interna inmediata, suspendiendo a cualquier otro sacerdote de la parroquia y prometiendo una auditoría completa de todos los registros. Las 14 niñas identificadas como víctimas, incluida Lupita, comenzaron terapia psicológica especializada para traumas infantiles, ofrecida gratuitamente por la ciudad de Guadalajara en colaboración con el DIF, el Sistema de Asistencia Social. Psicólogos experimentados,
Formados en casos de abuso religioso, veían a las familias 2 veces por semana, ayudando a los niños a procesar el miedo, la culpa y la confusión que el sacerdote había sembrado en sus mentes inocentes. Beatriz se unió a otras 8 madres y formó el grupo de apoyo Madres Valientes, que se reunía todos los jueves por la noche en casa de doña Lucía, una de las afectadas. Allí compartieron historias, lloraron juntas, intercambiaron consejos sobre cómo ayudar a sus hijas a dormir sin pesadillas, cómo responder preguntas difíciles en el colegio. Pero el grupo fue más allá. Crearon folletos sencillos con señales de advertencia, cambios de humor, rechazo a actividades, menciones de secretos, y los distribuyeron en escuelas, parroquias y centros comunitarios de Guadalajara. Hoy en día, Madres Valientes ayuda a familias de toda la región a identificar abusos en contextos religiosos y comunitarios, ofreciendo charlas gratuitas y una línea directa de apoyo. Beatriz, con su valor probado, se convirtió en una referencia, pero siempre decía: «No soy una heroína, solo soy una madre que escuchó tu instinto». Lupita todavía tiene pesadillas a veces, se despierta sudando frío, llamando a su madre, pero poco a poco se está recuperando, riendo a carcajadas otra vez, jugando con sus amigos en el patio del colegio Benito Juárez, dibujando flores de colores en su cuaderno. Una noche, hace unos meses, se acercó a Beatriz en la cocina, mientras su madre preparaba los chilaquiles dominicales, ahora sin la presión de la iglesia. «Mamá, gracias por no rendirte conmigo cuando no podía hablar, gracias por creer en mí, incluso cuando tenía miedo». Beatriz lo detuvo todo, se arrodilló y abrazó fuerte a su hija, las lágrimas mojando el cabello de Lupita. «Siempre creeré en ti, mi amor, siempre lucharé por ti». Sabiendo que lo peor había pasado, madre e hija se abrazaron, sintiendo que juntas superarían cualquier sombra. Actualmente, la parroquia de Santa María cuenta con estrictos protocolos de seguridad. Ningún adulto puede estar solo con niños. Siempre 2 tutores y una puerta abierta. Las cámaras de vigilancia cubren todos los salones, accesibles para los padres mediante aplicación. Las reuniones especiales requieren autorización por escrito y la presencia de madres voluntarias. El nuevo sacerdote, un joven transparente llamado Padre Miguel, comienza cada actividad reafirmando: «Aquí la seguridad es lo primero. Habla siempre, sin miedo». La historia de Beatriz y Lupita nos enseña una de las lecciones más importantes que una madre puede llevar consigo. Confiar en el instinto maternal no es paranoia, es protección. Cuando algo dentro de nosotros grita que nuestra hija está en peligro, no deberíamos ignorar ese sentimiento, aunque todos a nuestro alrededor digan que exageramos, aunque la persona sospechosa sea respetada, admirada o ocupe una posición de autoridad. Ningún puesto, ni sotana, ni reputación está por encima de la seguridad de un niño. Beatriz podría haber ignorado las señales. Podría haberme creído a las otras madres que decían que todo estaba bien. Podría haber pensado que se estaba volviendo loca o que era injusta con el padre Javier, pero no lo ignoró. Confiaba en esa voz interior que tiene toda madre, ese instinto que nos dieron precisamente para proteger a nuestros hijos de peligros que no siempre son visibles. Y fue ese valor de investigar, de arriesgar su propia reputación, de enfrentarse sola a toda una comunidad, lo que salvó no solo a Lupita, sino a otras 13 chicas que sufrían en silencio. La historia también nos muestra cómo los depredadores se esconden tras máscaras de confianza, eligen profesiones y puestos que les den acceso a los niños y usan esa confianza comunitaria como escudo. Por eso es esencial que nosotros, las madres, estemos siempre conscientes de los cambios en el comportamiento de nuestros hijos. Si un niño que siempre ha amado una actividad de repente se asusta o se resiste, es que algo no va bien.
Si habla de secretos que no puede contar, algo va mal. Si menciona amenazas usando el nombre de Dios o cualquier figura de autoridad, hay algo muy mal. Hoy Beatriz mira atrás y sabe que aquellos fueron los días más difíciles de su vida. La angustia de no saber con certeza qué estaba pasando, el miedo a equivocarse, el temor de que pudiera ser demasiado tarde, pero también sabe que cada segundo de sufrimiento ha valido la pena porque su hija está a salvo, porque otros niños están a salvo, y porque toda una comunidad ha aprendido que la vigilancia no es desconfianza excesiva, es responsabilidad. Lupita, que ahora tiene 10 años, sigue en proceso de recuperación. Hay días difíciles, hay pesadillas, hay momentos de miedo, pero tiene el amor incondicional de una madre que luchó por ella, que le creyó cuando no podía hablar, que la protegió con uñas y dientes. Y este amor, esta feroz protección, es lo que ayuda a la chica a sanar y sonreír de nuevo. Si eres madre, tía, abuela o cuidadora de un hijo, recuerda siempre, confía en tu instinto. Cree cuando un niño dice que algo va mal, aunque no pueda explicarlo bien. Investiga cuando sientas que algo no va bien. No tengas miedo de parecer exagerado o de molestar a alguien importante. La seguridad emocional y física de nuestros hijos es más importante que cualquier otra cosa en este mundo. Como las madres no nacieron para ser ingenuas, nacieron para ser guerreras. Si te ha gustado esta historia, seguro que el próximo vídeo que aparezca en tu pantalla también te emocionará. No olvides suscribirte al canal, dejar tus me gusta y activar la campana de notificación para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Un gran beso y nos vemos en la próxima historia conmovedora.